El tema tiene como título Consagración y profanación. Ese es el punto central de la enseñanza. Continuamos en el estudio del libro de Daniel, capítulo 5. Camilo, hágase, por favor. Daniel capítulo, entonces vamos a leer todo el capítulo 5 del libro de Daniel para poder comprender qué fue lo que pasó. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de Dios, de dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que
humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste el vino con ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Así es. Entonces, tenemos acá un hecho profundo, histórico, que fue el punto fundamental que dio origen a la repatriación del pueblo de Israel. Recuerdo que habíamos hablado que tiempo atrás, aproximadamente en el año 587, el reino de Babilonia, con Nabucodonosor como el rey al mando, llegaron a Israel, invadieron Israel, tomaron prisioneros a los israelitas y los llevaron cautivos a Babilonia. Esto no fue algo que al rey se le ocurrió, esto fue algo que Dios mismo ya tenía previsto, y aún a través del profeta Jeremías, aún a través de los siervos del Señor, de los profetas, Dios había hablado de que eso iba a pasar, y por eso le decía a Israel una y otra vez que se arrepintieran, que esta nación dejara de practicar la idolatría, que dejaran de practicar el paganismo, que se convirtieran al único Dios verdadero. Pero Israel siempre fue un pueblo rebelde y siempre desobedecían al Señor. Entonces Dios usó al rey Nabucodonosor para disciplinar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos desde que comenzamos la lectura del libro de Daniel. En el capítulo 4, Dios mostró cómo este rey Nabucodonosor, pensando que había sido él, se llena de soberbia y dice: vea, todos estos reinos los conseguí gracias a mí, es que yo. Entonces llega Dios, le da un sueño, Daniel se lo interpreta y le dice: Daniel, majestad, lo que pasa es que Dios, si usted no se arrepiente de esa soberbia, Dios lo va a convertir a usted como un animal y va a vivir entre las bestias salvajes. Él no escuchó y no atendió la advertencia, y Dios lo quebrantó. Dice que le crecieron uñas como de águila y que los pelos eran así como unas púas, unas flechas así, que comía hierba. O sea, era alguien feo, fue un monstruo, como de esas películas. Se transformó. Y durante 7 años, dice, durante 7 años estuvo el rey poderoso de uno de los imperios que ha existido en la historia, uno de los imperios más grandes y más conquistadores y expandidos en el mundo. Resultó como una bestia. Dios lo redujo a una bestia. ¿Para qué? Para mostrar su grandeza, porque Dios está por encima de todo reino. También hace 8 días habíamos hablado de que no solo Nabucodonosor, sino como Dios había quebrantado y había destruido a todos los reyes poderosos del mundo en la historia de la humanidad. Hemos visto cómo Dios ha quebrantado a muchos que se han levantado soberbios contra él y se han creído como dioses. Vimos el caso de este hombre presidente que fue un líder muy poderoso en Rusia, Lenin, líder de comunismo, un hombre que se levantó contra Dios, que era judío, fue de descendencia judía, fue conocedor de la palabra, y luego a lo largo de su vida, desde la juventud, empezó a ser instruido en el ateísmo, en el comunismo, etcétera, etcétera. Se levantó contra Dios y terminó quebrantado en una cama. A los 54 años de edad murió. Fue quebrantado de una enfermedad, el hombre que nadie podía resistirle, y frente al poder de Dios quedó listo. Hitler también, recuerden que murió también siendo aún joven, un hombre de los 53, 54 años, como terminó por allá en un búnker, totalmente solo, totalmente rodeado, habían perdido la guerra, y dice que él se suicidó con su esposa. Esa es la versión. Él le estaba dando el mal de Alzheimer, o sea, ese hombre estaba, hasta en la salud estaba quebrantado, estaba mal.
O sea, Dios quebranta a todo aquel que se levanta en orgullo y soberbia contra él. Vemos entonces cómo Belsasar, el descendiente del rey Nabucodonosor, cómo Belsasar, mejor dicho, como dice el dicho por ahí, fue la gota que rebosó la copa, o sea, le llenó la taza al Señor. ¿Qué hizo Belsasar? Belsasar tomó de sus vinos y de sus festines con las prostitutas, con los sinvergüenzas, paganos, idólatras, en las mismas copas y utilizando los tazones, los utensilios del Señor. Les cuento, cuando Babilonia invadió Israel y se trajo como esclavos a los israelitas a vivir a Babilonia como esclavos y a tenerlos allí en el dominio, es una de las estrategias de guerra para ejercer control sobre una nación que se ha conquistado. Hay varias opciones. Una de ellas es que se les deja en su tierra, pero se les obliga a pagar tributo al reino que venció. ¿Sí me hago entender? Otra opción es matarlos a todos y solamente aprovechar el terreno, aprovechar la riqueza que hay allí. Otra estrategia que se usa es el exilio, la deportación, y eso fue lo que hizo Nabucodonosor en aquellos años. Él sacó la gente de Israel, se la llevó para Babilonia y allí los puso como esclavos suyos, como siervos suyos. Dentro de esos esclavos sabemos que estaba Daniel y estaban otros jóvenes que habían sido también deportados o exiliados hacia Babilonia. Belsasar entonces, cuando se trajeron a la gente de Babilonia, también se trajeron objetos y utensilios. Dice la palabra del Señor en Jeremías 27, del 19 al 22, dice la escritura que el mismo profeta Jeremías había dicho eso. Recuerde que Jeremías, cuando profetizó lo del exilio, era como más o menos en el año 600 y algo, ¿cierto? Habíamos hablado como en el año 600 y algo antes de Cristo. Estamos hablando como 140 y tantos años antes de que pasara, ya Jeremías había profetizado que eso iba a pasar. Dios le mostró al profeta Jeremías. Y en Jeremías capítulo 27 les voy a leer lo que dice del 19 al 22. Jeremías estaba ahí delante del rey, con los profetas del rey, que eran falsos profetas, porque esos falsos profetas le decían al rey solo lo que el rey quería escuchar. Entonces Jeremías, todos decían: rey, tranquilo, tendrás paz, rey, tranquilo, esto no será por todo el tiempo. Y entonces Jeremías le dijo: esto sí será por mucho tiempo, rey. Yo te digo la verdad, lo que ellos están diciendo es mentira, pero yo te digo que vamos a ser exiliados y vamos a ser llevados cautivos a Babilonia. Y dice acá el 19, esto dice el Señor Todopoderoso acerca de las columnas, la fuente de bronce, las bases y el resto de objetos que quedan en esta ciudad. Las cosas que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no tomó cuando se llevó a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los príncipes de Judá y Jerusalén. Versículo 21, esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, con respecto a los objetos que quedan en la casa del Señor, en el palacio del rey y en Jerusalén. Versículo 22, ellos serán llevados a Babilonia, permanecerán allí hasta que llegue el día en que yo los perdone, dice el Señor. Después los traeré y los devolveré a este lugar. Entonces mire que la señal de que Dios perdonaba a su pueblo y que ya estaban listos para la deportación, la señal era que Él regresaría esos objetos sagrados al templo. Esos objetos estaban consagrados, repita conmigo, consagrados para el Señor. Entonces todo comienza, todo este suceso tan importante. Mire, fue tan importante este acto de profanación que llevó a cabo Belsasar, que este acto de profanación fue lo que abrió la puerta del cielo para que se comenzara a efectuar la repatriación del pueblo de Israel nuevamente a su tierra. Todo comienza con un acto de profanación de los objetos sagrados que fueron traídos de Jerusalén en el tiempo de la deportación, cuando, recuerden lo que les había dicho ahorita, en el año más o menos 587 antes de Cristo. Dios promete regresarlos a través del profeta Jeremías. Y vamos al libro de Esdras, porque Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Esdras capítulo 1, versículos del 7 al 11.
Dice entonces la palabra del Señor, del 7 al 11, dice: el rey Ciro también hizo entregar los objetos que pertenecían al templo del Señor y que Nabucodonosor se había llevado a Jerusalén, se había llevado de Jerusalén y había puesto en el templo de su Dios. Entonces les voy a comentar qué sucedió. Cuando el rey Belsasar se profanó lo sagrado, utilizó las copas y todo los utensilios que se utilizaban para darle culto al único Dios verdadero en el templo del Señor, él los tomó para su festín. Dice la escritura que se le apareció una mano en el aire. No se sabe en dónde vino esa mano, era una mano sobrenatural, y empezó a escribir, y ellos, yo imagino la cara que pusieron cuando empezaron a ver la escritura. Estaban escritas estas palabras en un idioma extraño para ellos. Era un idioma extraño, y ese idioma, ellos no sabían qué quería decir. Sin embargo, el mismo rey sentía dentro de él turbación. O sea, él no estaba contento. ¿Por qué? Porque no era definitivamente una palabra de bendición de parte de Dios. Era algo fuerte. Entonces, ¿a quién finalmente buscan para la interpretación de esa escritura? Al profeta Daniel. ¿Por qué Dios se levantó y manifestó su ira y trajo juicio contra Babilonia, contra todo el reino? Y dijo, este ya es el tiempo en que mi pueblo va a regresar. Primero que todo porque era un tiempo que Dios ya tenía establecido. Era un tiempo que Dios ya tenía establecido. La maldad de Belsasar no se le salía de las manos al Señor. O sea, no fue que, este Belsasar como se volvió de malo, no me lo esperaba. A Dios nunca le pasa eso. Dios nunca dice, no me lo esperaba. Dios todo lo sabe. Amén. Diga conmigo, Él es omnisciente. Él todo lo sabe. A Él nada lo coge por sorpresa. Entonces, dice la palabra del Señor que eso se llama un acto de profanación. Profanación. Mirando en el diccionario, ¿qué es profanación? Profanación, para los que están allí tomando apuntes, es el uso irresponsable, ahí está, el uso irresponsable e irrespetuoso de las cosas, objetos, edificios o incluso personas que se consideran sagrados. Eso es profanación. Aquello que es dedicado para honrar a Dios y resulta que lo utilizan para practicar pecado. Sencillo. Eso fue lo que sucedió, una profanación. Dice que algo que se considera sagrado. Entonces vamos a la definición de qué es sagrado. Sagrado es algo que es separado, algo que es apartado, dedicado para el culto a Dios. Eso es sagrado. Consagrar es dedicar, es la dedicación de algo o alguien para el uso exclusivo a Dios. Mire, cuando se consagra algo, se consagra a alguien para el uso exclusivo al Señor, se dice que eso ya es sagrado porque fue consagrado para Dios, fue sellado, es como propiedad suya. Cuando una persona compra en los términos de ganadería, una persona compra una res, lo primero que hace es ponerle su marca, ¿cierto? Por si la res se vuela o por si se la van a robar, entonces tiene la marca. Esa es una marca que no se puede borrar. Tendría que ser que le raspen la piel con la carne y todo al animal para quitarle la marca. Pero cuando algo está marcado, cuando algo está sellado, es propiedad de la persona que lo marca. Dígale al que tiene al lado, Dios te selló. Eso tiene un significado muy grande, ¿no creen? Somos sellados por Dios. ¿Usted a quién le pertenece? A Él. Somos propiedad de Dios. Entonces, esos objetos fueron consagrados para el Señor. Solamente se utilizaban esos objetos en el templo del Señor para el uso del culto al Señor, para los usos que se requerían para el culto a Dios. Definitivamente. Pero este hombre llega y se burla de Dios, toma en los objetos que son consagrados al Señor y se atreve a adorar a sus dioses. Se acoge los objetos y adora a sus dioses sin ningún respeto al Señor. Dios al consagrar escoge, sella a alguien como de su propiedad. Entonces la profanación desata el juicio de Dios.
contra Babilonia, nación que luego fue sometida por el reino de Media y Persia. En el año 539, estamos hablando de más o menos 144 años más tarde, llega el rey Ciro, el rey de Media y Persia, invaden con sus ejércitos Babilonia, establece allí a pareciera que fueran como parientes o muy cercanos, a Darío. Darío fue puesto como rey encargado, como regente en Babilonia, en representación del reino de Persia. Y Darío entonces comienza a revisar cómo están las cosas, y una de las cosas que el rey Ciro encarga y que escribe en sus escrituras, de lo que leímos en Esdras, es que una de las primeras órdenes que Ciro le da, Ciro, el rey persa, le da la orden a todo el reino de Persia de que los israelitas tienen que regresar a su tierra, levantar el templo al Señor en Jerusalén, y les dice, a mí me llama la atención, ayer precisamente estaba yo estudiando sobre el libro de Esdras, no lo busquemos, yo le leo el capítulo 1 de Esdras y me impresiona la actitud tan diferente. Nabucodonosor dice, todo esto me lo he ganado yo, y mire lo que dice Ciro. Esdras 1, versículo 2, de Ciro, el rey de Persia, decreta lo siguiente: el Señor Dios del cielo me dio todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, en el territorio de Judá. Así que todo aquel que pertenezca al pueblo de Dios, que el Señor su Dios lo acompañe. O sea, que lo acompañe el que se vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, quien está en Jerusalén. Dice, en cuanto a este pueblo que decidan quedarse en este país, que ayuden a los que se van. Desde el lugar donde viven, que manden oro, plata, bienes, ganado, junto con ofrendas para el templo de Dios en Jerusalén. Y mire que este rey mandó a los israelitas no manivacíos. Dice que de la misma tesorería de Persia sacaron recursos, oro, plata, materiales, riquezas, y se las entregaron a los israelitas para que fueran a construir el templo al único Dios verdadero. Eso es tremendo. O sea, lo que Dios hizo en Ciro, un hombre que no conocía a Dios, un hombre que, es que miren ustedes, un hombre que no conocía a Dios y hace esto. En Isaías 45, que lo habíamos estudiado hace como 2 domingos atrás o 3 domingos atrás, en Isaías 45 del 1 al 4, el profeta Isaías profetiza más o menos en el año 800 y algo antes de Cristo. Estamos hablando como más de 200 años antes. Isaías profetiza que se iba a levantar, 200 años no, como casi 400 años antes. El profeta Isaías dice que Ciro iba a hacer eso. 400 años después, Ciro lo hace. Es más, hasta con nombre propio, Isaías escribe a Ciro, dice, mi ungido, aunque tú no me conoces, pero yo te levanto como un instrumento mío. Dice, enderezaré los caminos torcidos, te daré las riquezas de las naciones, los tesoros escondidos, los secretos muy guardados. Y no conocía Ciro al Señor, y el Señor de antemano, mejor dicho, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, Dios de antemano ya tenía un plan con el rey Ciro de Persia, el que llama la historia Ciro II, Ciro II, o llamado también Ciro el Grande. Eso es de la historia. Esto no es, hermanos, fantasía. La misma historia de la humanidad tiene en sus escritos que sí existió un rey llamado Ciro el Grande o Ciro II, que fue instrumento para la repatriación de los israelitas de Babilonia a Israel. Eso está en la historia, eso fue verdadero, eso fue real. Es algo maravilloso, ¿no lo creen? Es algo hermoso de que Dios se vale del que quiere. Diga al que tiene al lado, Él usa al que quiere para sus planes. Diga, Dios es soberano. Vamos a Romanos capítulo 9 y vamos a mirar cómo es este asunto de que Dios usa al que quiere. Romanos 9 del 16 al 23. Mucho se ha especulado, hermanos. Mucho se ha especulado. Bueno, ¿y qué papel juega Dios frente a la maldad? ¿Por qué Dios permite la maldad? Porque el Señor permite que se levanten hombres perversos en el mundo. Y yo creo que esa es una pregunta que hace mucha gente. Yo creo que en este pasaje y lo que vamos a estudiar ahorita, eso nos tiene que quedar claro.
La pregunta del millón, ¿Dios ha creado la maldad? ¿Dios deja que los malos hagan lo que quieran? Entonces, vamos a estar muy atentos porque estas preguntas van a tener respuesta a través de la palabra del Señor. Lea por favor Romanos 9 del 16 al 23. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué fue sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro a quien lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Así es. Entonces, hay algo que nos debe quedar muy claros. Una cosa es la soberanía de Dios y otra cosa es el libre albedrío. Repita conmigo, libre albedrío. Libre albedrío es la libertad que usted y yo tenemos de parte de Dios para tomar decisiones en nuestra vida. Todos tenemos la oportunidad de hacer el mal o hacer el bien. No queriendo decir de que hacer el mal sea permitido por Dios. ¿Me hago entender? La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 30, dice muy claramente, mira que os he puesto delante de vosotros la maldición y la bendición. Pero hay una aclaración que dice, escoged pues el camino de la bendición, obedeced mis mandamientos para que te vaya bien. Ese es el resumen. Dios a ti te ha dado la oportunidad de elegir si haces el mal o haces el bien. Eso se llama libre albedrío, la capacidad o la libertad que tengo de escoger y tomar decisiones. Esto mora en la voluntad del hombre. Dios a nosotros nos dio voluntad. Todos los seres humanos tienen voluntad. Nadie puede decir, ay, es que no soy capaz de dejar el pecado. Nadie puede decir eso. ¿Por qué? Porque entonces estaría afirmando que Dios no le dio voluntad. O sea, es un ser humano extraño. ¿Cierto? Es un inerte, es un producto defectuoso. Y eso no es cierto. Dios a todos los seres humanos les ha dado libertad. Aún a los ángeles les dio libre albedrío. Porque este ángel que se rebeló contra Dios, que luego fue llamado Satanás, que significa acusador adversario, este ángel se rebeló contra Dios haciendo uso de su libre albedrío, de la capacidad moral que tenía de decidir sobre su vida. Él quiso rebelarse contra Dios, pero no fue diseñado para maldad. Es algo que debemos tener claros, tanto niños como jóvenes, es que Dios no creó el mal. Repita conmigo, Dios no creó la maldad. Él no creó la maldad. Lo que pasa es que Dios nos dio la capacidad de decidir si obedecerle o no obedecerle. La maldad se originó como consecuencia de las malas decisiones, de la desobediencia. Pero Dios no creó la maldad. Dios no creó el mal. El mal fue algo que se originó sobre la base de un mal uso del libre albedrío que Dios le dio al hombre. Es más, la maldad se originó desde el mismo ángel que se rebeló. Porque es importante tener en cuenta esto. Porque hay un argumento de sectas luciferinas, los satánicos, los satanistas, los seguidores de sectas satánicas, aún los que cantan esa música. No sé si ustedes han escuchado, bueno que sí, la música black metal, de todos estos grupos de rock, el grupo Kraken, y todos esos nombres de esos grupos que siempre son, ¿cómo se le dice? Los nefastos, los negros, todos los nombres raros que les ponen. Siempre las canciones de estos grupos siempre son acusando a Dios como cruel. Él inventó la maldad, dicen ellos.
Dios inventó la maldad, Dios creó al malo y sin embargo lo castiga. Dios juega con la humanidad, Él juega con su creación. Eso es lo que siempre, y eso es lo que le inculcan aún a los niños y a los jovencitos en los colegios. Les inculcan esa rebeldía. Y en la adolescencia muchos muchachos son cuestionados. ¿Verdad? Si Dios todo lo puede, ¿por qué permite que haya maldad? Entonces empieza todo ese engaño del diablo a calar en la mente de la gente. Entonces no nos equivoquemos, no nos dejemos engañar, porque en realidad Dios no creó la maldad. Una cosa es el libre albedrío que usted tenga y otra cosa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es el poder plenipotenciario, es el poder infinito y eterno que tiene Dios para actuar sobre las circunstancias del universo. Él actúa en los tiempos y las edades, Él se mueve en todo y Él está en todo. Como dice la Escritura, no se cae ni la hoja de un árbol sin que Él no lo sepa. Él tiene contados aún hasta la hebra más chiquitica de nuestros cabellos. Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza cada uno de nosotros. Él conoce todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo lo sabe, todo lo puede. Bueno, como dice ahí en Romanos. Bueno, si Él todo lo puede, ¿por qué no me quita a mí la maldad? ¿Por qué no evita que yo sea tan malo? ¿O por qué dejó que mi papá me hiciera y esto y esto y esto? ¿Sabe una cosa? Hombres como Carlos Marx, que es un filósofo comunista también, no sé si lo han escuchado. Carlos Marx, este alemán, viene de descendencia judía. Lenin viene de descendencia judía. Hitler vino de descendencia judía. ¿Cuál fue el otro que yo les había dicho la vez pasada? Otro líder mundial, perverso también. Se me escapa el nombre en este momento. Pero a mí me parecía tan extraño. Yo le decía, Señor, investigando las biografías de estos hombres, Señor, es tremendo que todos ellos vengan de familias cristianas, de familias judías, de pueblo de Dios. ¿Por qué se rebelaron así? Entonces cuando un muchachito le va mal en su casa, cuando su papá lo trató mal, tal vez, como Marilyn Manson, cuando era un niñito de unos 9, 8 años, a él lo metieron él era una familia muy acaudalada y a él nunca le pusieron cuidado los padres, eran muy religiosos, pero nunca le pusieron cuidado al niño y lo metieron por un internado, o sea, totalmente alejado de la familia, un colegio de varones allá. Parece ser que un sacerdote de esos lo violó, abusó sexualmente de él. Y de ahí en adelante él cogió un odio hacia Dios. O sea, pensando que Dios tenía la culpa, se levantó contra todo lo que es Dios. Y sabemos Marilyn Manson quién fue, ¿verdad? La influencia que Marilyn Manson ejerció sobre muchos jóvenes, sobre muchas generaciones. Un hombre que odió a Dios, que se volvió satánico, un hombre que pervertió, un hombre que blasfemó contra el Señor, pensando que Dios había tenido la culpa que ese cura lo violó, pensando que Dios había tenido la culpa de que su papá y su mamá lo hubieran abandonado. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Dios es soberano y todo lo puede, pero hay algo que Dios nunca va a violar. Dios nunca va a violar el libre albedrío que tenemos nosotros los seres humanos. Puede que Dios te ame mucho, pero si tú tomas la decisión de desordenarte, de irte al mundo, si tú tomas la decisión de descuadernarte, Dios nunca lo va a impedir. ¿Sabes por qué? Aunque sea todopoderoso, pero como Él te dio libre albedrío, Él nunca viola sus leyes. Dios nunca se invalida a sí mismo. Diga el que tiene al lado, Dios nunca se invalida a sí mismo. Es que mire, que la cuestión es así, porque nosotros a veces somos muy acomodados. A veces nosotros queremos hacer la maldad, como el dicho que dice que tira la piedra, esconde la mano. Queremos hacer la maldad, pero que Dios nos tenga por justos, porque como Él como todo lo puede, Él me puede perdonar y Él puede pasar por alto mis ofensas. Pero entonces estamos actuando como niños, porque todo ser humano es responsable moralmente de lo que hace. Diga el que tiene al lado, todo pecado tiene consecuencia. Entonces es necesario entender esto. Dios hizo malo a Belsasar. ¿Ustedes qué creen? ¿Dios lo hizo malo? Él, usando su libre albedrío, tomó la decisión de ser perverso. Mire, hermano, acuérdese lo que pasó con Nabucodonosor. En el capítulo 2, el Dios del cielo fue el único que le pudo dar claridad del sueño que tuvo. En el capítulo 3, este hombre no respetó a Dios y edificó esa estatua toda de oro. Y
obligó a todo el mundo a que adorara a esa estatua. ¿Y qué pasó con los 3, Sadrach, Mesach y Abednego? Los metió en el horno para matarlos, adoradores de Dios, servidores de Dios. Y él atentó. Mire, cuando una persona se levanta contra un servidor de Dios, no se está levantando contra los servidores, se está levantando es contra Dios. Entonces Nabucodonosor atentó contra Dios mismo. Entonces Nabucodonosor se levantó en soberbia contra Dios. Miró que en el horno eran 3, pero vio 4. Digo, y hay uno por ahí que es como semejanza de Dios. Y lo vio a Dios mismo. Ni siquiera con eso tuvo temor. Dice la palabra en Daniel capítulo 4 que se volvió a llenar de soberbia. Dios lo volvió un animal durante 7 años. Y ni con todo eso, Belsasar, que conocía la historia de toda su descendencia, de sus antepasados, Dios le dice a Belsasar a través de Daniel: oiga, ustedes como que no aprenden, ¿no? Todavía usted vio todo lo que Dios quebrantó a Nabucodonosor, a su antepasado. Usted todavía vio todo lo que Dios ha hecho en Babilonia, y usted sigue sin respetar a Dios. Pues ahora Dios ya no da más oportunidades. Ahora Dios lo destinó a cortar su reino. Mene, mene, tekel, uparsin. Dice, usted ha sido medido, ha sido pesado, no dio la medida, entonces va a ser desechado. Eso es como, ustedes se acuerdan, en las líneas de producción, me acuerdo, en las líneas de producción, cuando va pasando la banda transportadora y alguien está trabajando con los champiñones, ¿cierto? Hay una empresa por ahí de champiñones, por ese lado. Una persona que venía, ¿cierto? Un jovencito me contó que estaba trabajando en una procesadora de champiñones. Entonces ellos están así delante de una mesa que tiene una banda transportadora, o sea que el champiñoncito los ponen allí y el champiñón va pasando. Entonces hay una persona que hace control de calidad y mira el champiñón, lo mide con unos calibradores, tiene que tener el peso, el color, la medida, el olor, ¿cierto? Las características para dar. Si ese producto es de calidad, lo dejan pasar, y si no, lo cogen y lo echan en una canasta de imperfectos. Bueno, que no pasó o sea, producto no conforme, que no pasó la medida, no pasó el examen. Eso le pasó a Belsasar. Belsasar iba por la banda transportadora, Dios lo cogió, lo midió, lo observó y dijo, no pasa la medida, y lo tiró al canasto de los productos no conformes. Y eso es lo que pasa, eso es lo que hace Dios cuando una persona no obedece su palabra. Eso es lo que pasa cuando una persona desecha al Señor. Dios ejerce su justicia y Dios también desecha al ser humano. Dios desechó a Belsasar. Tremenda cosa, o sea, tremenda cosa es uno ser desechado por el Señor. Entonces Dios es omnisciente y de antemano sabe lo que la gente va a hacer, conoce los tiempos, las edades, y nunca nada lo toma por sorpresa. Él dijo, Belsasar se volvió malo. Wow, no, Dios nunca dice eso, porque Él ya sabía. Dice en Proverbios 19:3, dice, todo lo que Dios ha creado tiene un propósito, aún el malo para el día del castigo. Hasta eso no se le pasa por alto. Ah, si ve, eso quiere decir entonces que Dios sí crea el malo. No, Dios no crea el malo. Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía que Laura iba a ser creada. Desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Desde que el universo, los cielos y la tierra fueran creados, Dios sabía que usted iba a existir. Dios sabía que usted iba a existir. Dios sabía que Él iba a crear a Camilo. Y así como Él sabía que iba a crear a cada ser humano, porque todos los tiene contados, también Él sabe qué va a ser la persona en el futuro. Dios sabe de antemano quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar. Entonces Dios sabía que en el tiempo señalado, en el año 538-39, Belsasar iba a profanar sus utensilios, y también Dios tenía destinado, bueno, como en ese día va a suceder esto, y esto va a generar una situación de injusticia, para yo traer mi justicia contra Babilonia, ese va a ser el tiempo que yo voy a señalar para la repatriación. Ya. Él simplemente se vale, hermano. Él se vale de los actos injustos de la gente para aplicar su justicia y hacer sus planes. Dios siempre hace su voluntad. Aún usa al malvado, aún usa hasta el mismo diablo para Él ejecutar sus planes. ¿No les parece muy lindo esto? Ahora esto nos responde a muchas preguntas. ¿Por qué la maldad? ¿Por qué Dios permitió que el diablo esté? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Yo creo que una persona que se hace esos cuestionamientos es porque necesita conocer más al Señor. Crear al hombre, Dios lo que hizo fue crear al hombre activa y libremente, capaz de decidir y responder por sus actos.
aun cuando Dios sabe que va a hacer el mal. Eso es parte de su sabiduría. Señor, pero usted creó a Satanás y sabiendo todo lo que iba a hacer. Sí, porque es parte de sus propósitos. Es que ni siquiera el diablo se le salió del plan a Dios. ¿Cómo crear seres limitados que solamente estén programados para obedecer? Entonces, ¿dónde queda la justicia de Dios? ¿Cómo Dios va a aplicar justicia? ¿Cómo Dios le va a enseñar a una persona a ser madura? ¿Sabe lo que significa la palabra madurez? La capacidad de decidir correctamente entre lo bueno y lo malo. Eso es madurez. Cuando una persona es inmadura, siempre mete las de caminar y siempre toma malas decisiones. Pero cuanto más una persona desarrolla madurez, cada día más va tomando decisiones más acertadas a lo que es correcto. Eso es la madurez. ¿Cómo vamos a aprender madurez si no tenemos la capacidad de decidir? ¿Cierto que es mejor cuando uno tiene la oportunidad de decidir? Claro, imagínense que Dios nos hubiera creado como robots, que solamente podemos hacer el bien, programados todos para adorarlo. Eso no sería de verdad un verdadero amor. ¿Cierto que no? Por eso Dios nos da la libertad de hacer el mal o el bien. Siempre, sin embargo, Dios no le gusta que hagamos el mal. Y Él nos aconseja, pero siempre nos da la libertad. Cuando usted sale de su casa, usted decide todos los días cómo conducir su vida, si hacer lo malo o hacer lo bueno. Y Dios todo eso lo ve. También dice la palabra del Señor en Proverbios 16:4. Vamos allá a ese versículo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Proverbios 16. Proverbios 19, versículo 3 dice, 19:3, ahí más adelante. Yo tengo en esta versión, dice Proverbios 19:3, hay gente insensata que arruina su vida ella misma y luego le echa la culpa al Señor. Entonces mire, tan vivos nosotros, ¿no? Usamos el libre albedrío, nos metemos en problemas. Y después recurrimos a la soberanía de Dios. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué permitió que yo me casara con este sinvergüenza vicioso? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué permitió que a mí me dieran en la cabeza en este negocio? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué permitió que a mí me metieran a la cárcel en España, habiendo viajado como mula? Claro, ¿qué espera? ¿Qué cree? ¿Qué creemos nosotros? Después de tomar nuestras propias decisiones, malas decisiones, nos va mal en la vida, ¿cómo le echamos la culpa a Dios? ¿Cómo podemos decir que Dios es culpable? Una cosa es que Él sea soberano, pero otra cosa es que Él nunca va a violar nuestra capacidad de tomar decisiones. Ahora la pregunta, ¿será que el malo, si tiene el derecho y el libre albedrío, ¿será que el malo se sale con la suya? ¿Ustedes qué creen? Dios controla todas las circunstancias. Dice el libro de Job en el capítulo 42, cuando Job ya totalmente quebrantado le dice al Señor, conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se pueda esconder de ti, tú todo lo puedes. Mire, Dios sabe el malo, la maldad que va a hacer y en el momento en que la va a hacer, porque es que Él tiene el conocimiento de todo lo sabe. Entonces en el tiempo de Dios, el tiempo señalado, Dios usa la maldad de Belsasar, Dios se vale de esa maldad de Belsasar para la repatriación de Israel. Dios no es injusto para castigar, pero conoce todo y se vale aún de la maldad del hombre, como les decía ahora, para aplicar justicia. Dios ejerce su señorío sobre las naciones y reyes, no es limitado, porque Él no se limita porque el hombre haga las cosas. Entonces mire que ahí la soberanía de Dios prima, pero no viola el libre albedrío. Entonces, lo que el hombre quiere, todos los planes, dice en Proverbios 16, dice que todos tus planes, pero que Dios es el que determina. Dios es el que permite que las cosas se lleven a cabo. Dios domina sobre todo, Él es todopoderoso. A Dios en realidad, el Señor me hablaba de que a Dios en realidad no le importara tanto las copas, porque uno diría, el Señor como se enojó, porque Belsasar le usó las copas de plata y oro. Dios como quería esas copas Dios. Pero en realidad el Señor me decía, eso simplemente fue un pretexto
porque yo a lo que estaba persiguiendo, o yo lo que quería restaurar, o lo que yo fui a reclamar a Babilonia, que es mío, es mi pueblo. Es mi pueblo. Porque hay un pueblo que fue, ¿qué? Consagrado. Un pueblo que fue escogido. Y en Babilonia vemos en el ejemplo de Daniel y los jóvenes que estaban con él, no se contaminaron con la comida del rey, se santificaron, se apartaron. Estaban en un pueblo pagano que estaba lleno de rituales y cosas, pero ellos se guardaron. Sin embargo, sí hubo israelitas que se dejaron llevar. Y vemos que después de ahí en adelante hubo muchos problemas. Pero Dios en su gran misericordia lo que estaba era persiguiendo a su pueblo. Si Dios aparentemente se levanta y aplica justicia cuando le usan unas copas y unos vasos y unos tazones, ¿usted se imagina cómo Dios se levanta en justicia cuando alguien se mete con un hijo de Dios? Cuando alguien es consagrado para el Señor. Dice la palabra en Isaías 43:1. Isaías 43:1 dice: pero Jacob, el Señor te ha creado, Israel, esto es lo que te dice el que te formó. No tengas miedo, porque yo te he liberado, te puse por nombre y me perteneces. No hay nada más lindo. Mire, una de las cosas que a mí más conmovió mi vida, una de las cosas que a mí más me como fortaleció mi fe y afianzó mi amor por el Señor, fue cuando Él me dijo: tú eres mía. O sea, cuando Dios me dijo: tú me perteneces, tú eres mía. Cuando yo me sentí propiedad de Dios, para mí eso fue algo maravilloso. Fue algo muy maravilloso el hecho de Dios tomarnos a nosotros como su propiedad, como suyos, como su pueblo. Cuando uno es propiedad de Dios, mire lo que pasa. Si con unas copas un rey fue quebrado y movió naciones y levantó un reino contra reino simplemente para cumplir su palabra, que las copas fueran trasladadas, estaba también buscando que su pueblo fuera restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tocando el tema de la profanación, ¿cómo se siente? ¿Ustedes creen que cómo se siente Dios frente a alguien que siendo cristiano, siendo consagrado para el Señor, cómo creen ustedes que se siente Dios cuando ese hombre cristiano, que es templo, como dice 1 Corintios 6, que es templo del Espíritu Santo, porque fuimos apartados para Dios, cómo se siente Dios cuando esta vasija, que soy yo, es usada para profanación? Tiene un uso irrespetuoso. ¿Cómo creen que se sentiría el Señor? Peor, porque si una simple vasija física ocasionó la repatriación, ahora imagínense cuando un hombre, una mujer que han sido reservados para el Señor, han sido escogidos por Dios, son usados para pecado. Bien lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, dice: glorificad a Dios en vuestros cuerpos. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? El templo del Señor no es esta pared, el templo del Señor no son estas 4 paredes, no es este salón, no, Señor. El templo del Señor es usted, soy yo. Aquí mora el Señor. Tóquese aquí, dice: aquí mora el Espíritu Santo, aquí mora el Señor. Por eso tenemos que honrar a Dios. Nosotros podemos estar actuando como Belsasar, de que siendo una vasija la llevamos a practicar pecado. Entonces esta vasija la metemos en el bar, en la cantina, esta vasija entra al prostíbulo, esta vasija entra a la casa del consumo de droga, esta casa entra a un lugar donde se blasfema contra el nombre del Señor. Nos metemos donde no nos debemos meter, hermanos. Nos metemos donde no nos debemos meter, escuchando cosas que no debemos escuchar, hablando aún temas que contristan al Espíritu Santo. Por ahí una vez alguien estaba hablando y enseñaba y decía: el Espíritu Santo está en usted y anda con usted, pero si usted se mete a la discoteca, el Espíritu Santo no va a entrar con usted, Él no va a bailar con usted. Entonces mire, ¿no? Podemos estar haciendo lo mismo que Belsasar. De todas maneras, ¿qué pasa cuando una persona no se santifica?
cuando profana. Mire, nosotros profanamos nuestro cuerpo cuando, habiendo conocido la palabra, seguimos viviendo en pecado y practicando el pecado, dejándonos llevar de la inmundicia sexual, dejándonos llevar de los vicios, dejándonos llevar de la codicia, dejándonos llevar aún de la idolatría, de la irreligiosidad, de la brujería, practicando cualquier tipo de cosas que sabemos que son parte de las obras de la carne. Oseas capítulo 2, vamos allí a esta palabra, Oseas capítulo 2, y vamos a leer del 2, Oseas 2, vamos a leer del versículo 2 al 13. Libro de Oseas. Allí algunos de los que están recién, ahí están, miren en el índice, eso, la tabla del índice, ahí dice la página, yo les doy tiempito, porque esa palabra es importante que la lean. Está después de Daniel. Oseas capítulo 2. El libro del profeta Oseas capítulo 2. ¿Ya lo tienen ahí? Oseas capítulo 2, y vamos a leer del versículo 2 hasta el 13. Mire cómo Dios, ¿qué opina Dios cuando nosotros que somos vasijas para honra del Señor, somos templo del Espíritu Santo, nosotros somos utensilios sagrados para el culto a Dios? Eso soy yo. Yo soy un utensilio sagrado, yo soy un instrumento sagrado que solamente es de uso exclusivo para el culto al Señor. Yo no puedo ser usada para nada más. Ese es mi fin, y ese es el fin de todos aquellos que llegan a los caminos de Dios, porque Dios tiene un pueblo escogido para Él. Dice, esto es mío. Cuando Dios dice esto es mío, me pertenece a mí, no puede ser usado para nada más. Yo digo, no, yo voy al templo de Baal y ya regreso. No, eso no es así. O yo voy y me descuaderno un ratico y después vuelvo, porque hay gente que hace eso. Pero mire las consecuencias. Ahí está descrito las consecuencias de alguien que, siendo un instrumento, una vasija de honra para Dios, y no valora esto, profana su propia vida. Mire lo que dice, léalo pues, del 2 al 13. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales digo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. En el libro de Oseas capítulo 2, el profeta Oseas profetiza contra el pueblo de Israel, habla de parte de Dios y le dice a Israel como una nación, pero le habla como una mujer. Tú eras mi esposa, pero te fuiste detrás de tus amantes.
No reconociste que tu sustento venía de mí, tu marido era el que te sustentaba. O sea, él, mire, Dios relaciona con el profeta Oseas, Dios presenta la relación de la iglesia, del pueblo de Dios con Dios como una relación matrimonial. De que la iglesia es su esposa, nosotros somos la esposa del Señor. Pero entonces cuando alguno de nosotros se prostituye, es decir, no que usted se va a practicar la prostitución literalmente, el hecho de usted practicar el pecado, eso se llama infidelidad, eso se llama deslealtad. Cuando nosotros, siendo instrumentos para honra, vasijas consagradas para Dios, vamos y empezamos a practicar el pecado, eso es prostituirse. Y mire, la prostitución, o sea, la infidelidad a Dios, mire las consecuencias que trae. Ahí lo está diciendo, le voy a quitar su lino, su trigo, su vino, la voy a reducir, la voy a Entonces mucha gente dice, uy, no, me va mal, no prospero, las cosas no se me dan, tal cosa, por más que voy a la iglesia, al culto, las cosas no cambian. ¿Sí? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? Porque es que la cosa aquí no es que usted simplemente venga al culto por venir. Aquí, acuérdense lo que hemos hablado, Dios quiere más que simplemente una relación religiosa, de que usted venga cada domingo a la iglesia, es cómo está usted conduciendo su vida durante toda la semana, no solo el domingo, sino durante toda la semana, cómo conduce su vida. Entonces Dios le habla a las vasijas que fueron consagradas, así como esas copas de oro y de plata que en Babilonia provocaron la ira del Señor por la profanación, y entonces Dios actuó y puso su mano. Cuando una persona es consagrada a Dios y se pone a jugar, se pone a menospreciar lo que Dios le ha dado, Dios también mete su mano. Puede que usted tenga libre albedrío, hermano. Puede que usted pueda hasta hacer la vuelta canela, pararse en las pestañas, usted puede hacer lo que le da la gana. Pero eso sí, Dios en su soberanía, Él también mete la mano y Él actúa. Dios en su misericordia da la oportunidad para nosotros volver al camino, para ser restaurados después de haberle fallado al Señor. Pero hay casos en los cuales hace Dios como Belsasar, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Dios le puede decir a un cristiano en un momento determinado, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Te descarto, producto no conforme, te saco de la historia. Y hay mucha gente que ha sido cortada de la tierra de los vivientes, como el Lenin, Hitler, como muchas personas que se han rebelado contra Dios y que no reconocen quién es el único Dios verdadero. Este es un llamado a todos los que me están escuchando. Este es un llamado de que si nosotros hemos sido pueblo escogido por el Señor, si nosotros hemos conocido de la palabra, ese es un llamado de Dios a tomar las cosas del Señor en serio. Cierra ahí sus ojitos donde está. Cierra ahí sus ojos donde está ahí. Vamos a orarle al Señor. Somos vasijas. El Señor nos ha dicho en su palabra que somos templo del Espíritu Santo. Usted no puede tener o no puede poder vivir dos vidas. El pueblo de Israel tenía ese problema. El pueblo de Israel iba y sacrificaba a los ídolos, a los baales, y después iba y honraba a Dios. Dios no quiere que ninguno de ustedes vaya al culto el domingo y el resto de la semana le ofrezca sacrificios a los demonios, practicando el pecado, viviendo una vida desordenada. Dios quiere que tú vivas una vida genuina. Dios quiere que tú vivas una vida verdadera. Cuando nosotros, siendo cristianos, cometemos pecado, somos como una prostituta, hermanos. Dios nos ve como una ramera, como una prostituta, como una mujer que casada con su marido adultera. Somos adúlteros. Cuando practicamos pecado, tenemos un esposo y es el Señor. Él nos selló. Cuando tú viniste al camino del Señor y le dijiste, Señor, te pido perdón por mis pecados, séllame con tu sangre preciosa, perdona mis pecados. Cuando usted aceptó a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo vino a morar en tu vida. Eres propiedad de Dios. Nosotros como iglesia somos la esposa del Señor.
si tú reconoces que has cometido adulterio al Señor, que le has sido infiel, este es el momento para pedirle perdón al Señor. Este es el momento para levantarte de nuevo. Así como, mi hermano, la palabra del Señor en esta mañana también es, Dios te dice en esta mañana, así como yo tuve celo y puse mi mano y actué en Babilonia para regresar los utensilios, las copas y tazones de oro y plata, cuanto más no estoy dispuesto a hacer por mi propio pueblo. Sabe, mi hermano, usted es más importante que una copa de oro. Usted es más importante que un tazón de plata, hermano, porque usted es un precioso tesoro en las manos del Señor. Y el Señor está dispuesto a traerte del exilio. Hay personas que aún viniendo a la iglesia, hay personas que aunque van a un culto, todavía están deportados en Babilonia, todavía viven en Babilonia, hermanos. El Señor no quiere que tú sigas en Babilonia. El Señor no quiere que tú sigas practicando la inmundicia sexual. El Señor no quiere que tú sigas en los vicios. El Señor no quiere que tú sigas más adorando a los Baales. Que no solo esté en el culto tu cuerpo, que también esté tu corazón en el culto. Cierra allí tus ojos y pídele perdón al Señor con todo tu corazón. Esa palabra que el Señor le dijo a Jeremías para que hablara al pueblo, también traía una condición. Y el Señor decía, pero si mi pueblo se humilla, si mi pueblo me busca, si mi pueblo se arrepiente, entonces yo los traeré de regreso. Yo los traeré de regreso del exilio. Serán repatriados. Hermano, espiritualmente hay mucha gente cristiana, hay pueblo de Dios que todavía está viviendo en Babilonia. Su corazón está en Babilonia, aunque va a un culto. Esto no se trata simplemente de ir a una reunión religiosa. En la tradición íbamos a la misa, hermano, pero nuestro corazón estaba más allá del atrio de la iglesia. Pero cuando tú le entregas tu corazón al Señor, va mucho más allá de eso. Si sabes en este momento los errores que has cometido, si sabes que tu corazón estaba en Babilonia, regresa al Señor. Vuelve tus ojos a Él, vuelve tus ojos al Señor, porque el Señor te repatria hoy. El Señor te trae del exilio, te rescata del sistema babilónico de este mundo, hermano, de la esclavitud que tenías en el pecado, y el Señor te trae de regreso. El Señor te trae a su redil, el Señor te trae de regreso, porque tú eres escogido por el Señor. Todos los que están aquí sin excepción, hermanos, todos los que están aquí sin excepción, y aún los que me están escuchando, todos los que están escuchando este mensaje, es porque saben en su corazón que le pertenecen al Señor. Si sabes que le perteneces al Señor, pero tu corazón ha estado en Babilonia, este es el tiempo para pedir perdón. Señor, como tu iglesia en esta hora te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido, porque sabemos que tú eres misericordioso, que tu gran amor es para siempre. Conocemos que tú eres soberano, que a ti nada se te sale de las manos, pero también sabemos que según tu palabra, lo que tú has sellado como propiedad tuya, tú haces, Señor, lo que tienes que hacer para rescatarlo. Por eso no nos has soltado de tu mano, por eso nos sigues llamando, por eso nos sigues invitando, por eso nos sigues, Señor, buscando. No en una actitud servil, porque tú no necesitas de nosotros. Eso sería humanismo, porque tú no dejas de ser Dios, porque tú eres soberano. Nosotros somos los que necesitamos de ti. Perdónanos, Señor. Todos nosotros hemos pecado contra ti. Todos nosotros te hemos fallado. Pero en este día, Señor, te pedimos perdón. Volvemos nuestros ojos a ti, Señor, para que tú seas haciendo misericordia en nosotros y para que tú nos cambies, Señor mío. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo el sistema babilónico de este mundo. Hoy renunciamos, Señor, al pecado. Hoy renunciamos, Señor mío y Dios mío, a todo lo que el diablo había querido edificar en nosotros. Aceptamos tu voluntad y tu palabra.
Yo declaro en el nombre de Jesús en esta hora todo dominio del poder de Babilonia sobre tu pueblo. Yo lo declaro quebrantado en esta hora, en el nombre de Jesús. Declaro que el fuego del Espíritu Santo quema y consume todo dominio de Babilonia en tu pueblo. Y declaro, Señor, que tu iglesia se levanta en el nombre de Jesús. Tu iglesia se levanta como templo del Espíritu Santo, porque el templo del Señor no es un salón de 4 paredes. El templo del Señor es cada uno, porque somos, Señor mío, somos altares vivos para tu gloria, para adorarte a ti, Señor. Somos templo, tú habitas en nosotros. Dígale conmigo: Señor, yo quiero que tú habites en mi vida, yo quiero que tú habites en mí, Señor, yo quiero que habites en mí. Hoy tomo la decisión, desde el libre albedrío que me diste, hoy tomo la decisión moral y responsable, Señor, de seguirte. Hoy tomo la decisión responsablemente de mis actos, Señor. Asumo la responsabilidad de mis actos y tomo la decisión de obedecerte, de seguirte, de rendirme ante tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor,